Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles como siempre, agradeciendo esa fiel sintonía que nos da desde muy tempranas horas de la mañana para informarse cómo está el país, cómo está el mundo. Ahora, como siempre, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida. El pasado viernes, la comisión o el equipo ad hoc presentó propuestas de reformas a la Constitución de la República ante el cuerpo diplomático. Aquí hay un proyecto de nación, una visión del rumbo de país que queremos, fueron las palabras que diera en su momento el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, al presentar precisamente al equipo o al cuerpo diplomático acreditado en el país el anteproyecto de reformas constitucionales que pondría a la nación a la altura del constitucionalismo moderno, como en algún momento se ha hecho mencionar. Hoy vamos a hacer un análisis de estos y otros elementos importantes desde la perspectiva de dos de nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, que a propósito el día de mañana, a más tardar, estarán dando un análisis pertinente con relación a este paquete de reformas constitucionales. Bienvenido, Noah, gracias por acompañarnos. Mucho gusto y feliz lunes. Gracias por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida también a nuestro buen amigo, el politólogo, el doctor Álvaro Artigas. Doctor, buenos días. Gracias por ceder parte de su tiempo, su agenda, para conversar sobre estos importantes temas de país. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana, el día lunes. Un gusto estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre lo que pasa en nuestro país. Así es, en efecto, muchísimas gracias. Como equipo de Cristosal, nuestro equipo legal está todavía haciendo un análisis y en el transcurso de hoy y mañana vamos a publicar un documento de análisis, pero en términos generales vemos de que en primer lugar se está proponiendo 215 reformas de los 272. Entonces, es decir, de que no son reformas, casi es una nueva constitución, ¿verdad? Y eso merita mucho diálogo, mucho análisis abierto con muchos sectores. E incluso consideramos de que por ser una nueva constitución, también el mecanismo correcto de crear una nueva constitución es a través de una asamblea constituyente. También vemos un poco con algunas dudas tenemos, digamos, de que ¿por qué en este momento es necesario una nueva constitución? ¿Por qué no sirve la constitución que ya hay? Y entonces comprender un poco los motivos de la propuesta de un cambio tan fuerte, creo que hay que hablarlo más. En segundo lugar, creo que es importante comprender un poco más a fondo los motivos y cómo se va a constituir un nuevo Estado, porque después de una nueva constitución se queda con un nuevo Estado y vemos reformas, por ejemplo, propuestas en las cláusulas pétreas. Nuestro análisis de las propuestas se van a girar en torno a tres factores. Uno, por ejemplo, qué implicaciones haya en términos de las libertades fundamentales, ¿verdad? Hay retrocesos, hay avances. Número dos, qué implicaciones tendrá en cuanto a la concentración del poder. La nueva propuesta de constitución da camino para concentrar el poder o se va a mantener principios muy importantes como la separación de poderes. Y en tercer lugar, qué nuevas garantías y instituciones de garantías de derechos fundamentales o derechos humanos se va a ver reflejado en esa nueva constitución. Y para nosotros, como Organización de Derechos Humanos, el tema de derogar derechos fundamentales es un tema sumamente preocupante, sencillo, que debería de ser sometido a otros controles constitucionales, que sea desde la Asamblea o la Corte, y eso generó, como usted recuerda, mucho conflicto. Ok, vamos a ver, doctor Artigas, ¿cuál es su lectura así general para luego entrar en algunas especificaciones
el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, pese a todo esto, decía también una declaración textual que publica precisamente este día el periódico Diario El Mundo. Dice: no hemos tocado nada referente al territorio ni sistema político y no estamos proponiendo la reelección inmediata. Todo se está haciendo con base a la Constitución actual. Ahí está precisamente la declaración del doctor Ulloa. Doctor Artigas. Bueno, mira, Ernesto. Sí, Ernesto, en primer lugar, así en términos generales, ¿verdad? Sí. Lo que habría que poner atención es el momento en el que se lleva a cabo la reforma o se quiere llevar a cabo la reforma. Evidentemente, en política los momentos son importantes. No se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Hay momentos propicios para impulsar determinadas iniciativas. Yo creo que eso es lo que leyó el vicepresidente Félix Ulloa, porque él desde hace años, ¿verdad?, más de una década quizás, ha venido queriendo modificar por distintas vías algunas disposiciones constitucionales. De hecho, la reforma aquella que permitió la participación de candidaturas no partidarias, ¿verdad?, digamos, está en esa línea que él viene trabajando, digamos. Entonces él encuentra una oportunidad que no había tenido con los gobiernos anteriores y ni con las legislaturas anteriores, de tener influencia en la modificación de la Constitución, en primer lugar. Ahora calcula, digamos, que en 2019, cuando ganan las elecciones, el partido gana y él se convierte en vicepresidente, calcula que Nuevas Ideas en 2021 iba a tener una mayoría como la que tiene y que eso iba a posibilitar impulsar la reforma. Entonces ese es el primer punto, ¿verdad? El momento oportuno en el que lo hacen, desde el punto de vista de quien está iniciando la iniciativa, de quien está iniciando la reforma. Yo me pregunto, ¿verdad?, si en este momento hubiese otro grupo de organizaciones que impulsaran también reformas constitucionales, si van a tener los 10 diputados, digamos, que se requieren para iniciar el proceso, y si después en una comisión se va a discutir, esos, digamos, ya son los temas donde yo veo que no es el momento propicio, independientemente de los contenidos, sino simplemente porque en esa constitución puede haber un nivel de exclusión de otras corrientes constitucionalistas u otras corrientes políticas que después lo podamos estar lamentando. Y el otro punto que yo quería mencionar así en términos generales es que me parece un poco, no sé, de gracia o de mal gusto, no lo sé, pero esa declaración que está ahí en el Diario El Mundo, ¿verdad? Porque dice que no está tocándose nada del sistema político. Claro, depende de qué se está entendiendo por sistema político, porque nada más la reforma de una constitución, por supuesto que está cambiando las reglas del sistema político. Voy a referirme un poco y en específico al tema del sistema político, sobre todo cuando se trata y especialmente de ver la parte que tiene que ver con el Tribunal Electoral, que es el juez precisamente de toda la actividad de los partidos y donde se norma todas esas figuras electorales. Específicamente cuando hemos hablado de la separación entre la parte que corresponde a un tribunal electoral y la parte administrativa. Por ejemplo, entiendo que esa es parte del énfasis con las cuales también se está viendo este elemento que usted mencionaba, doctor. Pero eso es bueno, digo, por el hecho de que en el pasado muchos sectores lo han venido pidiendo, incluso hablar hasta de la despartidización misma del Tribunal Supremo Electoral. A ver, que muchos pidan una cosa no quiere decir que es bueno. Ok. ¿Verdad? Eso hay que tenerlo claro. En estos temas podemos ver en el análisis comparado que no necesariamente la separación es lo mejor. Ahí tenemos el caso del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, que no tiene separadas las funciones y funciona perfectamente, ¿verdad? Y entonces, digamos,
puede ser, ¿verdad? Si tomamos el caso de cómo estaba antes en México, ¿verdad? Que estaba el IFE por un lado organizando las elecciones y el Tribunal Electoral por otro lado como instancia digamos jurídica, ¿verdad? Entonces digamos hay casos de uno y otro, no podemos automáticamente decir que entonces esto va a ser bueno. Más bien, por eso yo le enfocaba que en el momento que se impulsa una reforma, digamos esta que usted ha mencionado, cuando no tenemos, al menos yo no tengo claridad de que las elecciones de 2024, con el arreglo que tenemos en este momento de un tribunal, se vayan a llevar a cabo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, para mí es el momento, ¿verdad? No tanto el contenido. El contenido hay que discutirlo, por supuesto, pero creo que en este momento es simplemente la visión de esta es la oportunidad desde quien la está impulsando a que en realidad vaya a recoger distintos planteamientos que hay en la sociedad. Sí, yo quisiera reaccionar también al momento, porque creo que hay que dar lectura a los antecedentes que tenemos y que se han dado en el país. Recordemos de que hemos estado desde casi 2019, desde la toma de posesión, en una constante tensión, si no decir conflicto constitucional. Y en estos periodos vimos los eventos de 9 de febrero, conflictos sobre separaciones de poder, desacatos a resolución de la Sala de la Constitucional. Recordar de que incluso hay una resolución de la Sala sobre la inconstitucionalidad del mismo decreto de destitución que se aprobó el 1 de mayo para derrocar a la Sala de la Constitucional. También tenemos un rompimiento de normas constitucionales y democráticas sistemática. Pero pareciera que eso como que ya quedó, no sé, perdón, voy a ocupar el término, en el olvido, sobre todo del reclamo que se estaba haciendo predominante de aquel momento al momento que vive ahora el país. No sé si comprendes un poco. No sé si en el olvido, porque los antecedentes son hechos que quedan suscritos, obviamente, ¿no? Y también que puede dar lugar a entender los motivos de una nueva reforma. Y creo que ¿a qué me refería? Hay que recordar también de que estamos ante una asamblea legislativa que ha aprobado por dispensa de trámite un gran número de leyes. Un 85% de las leyes propuestas vienen del Ejecutivo. Entonces, a nivel internacional, cuando escuchamos a los bancos internacionales, a los financistas, al mercado, se están reclamando de la forma de hacer política en El Salvador. Muy inestable, muy dirigido por una persona, y eso genera desconfianza que estamos viendo pues las consecuencias en los valores de los bonos. Yo creo que ahora, justamente porque ahí dice agendas oscuras en la publicación, ¿verdad? Va a utilizarse el tema de la reforma constitucional para mantener viva esa narrativa de que todos los que se oponen o los que se oponen al presidente y a lo que él quiere hacer son los mismos de siempre. Yo creo que para eso va a servir, y vamos a estar, mientras llega lo que para mí es más fundamental que en la Constitución, que es el arreglo económico, el modo como se llevan a cabo las relaciones económicas. Yo creo que ahí está el problema fundamental del país, y de eso no se está diciendo nada, no se hace un giro, digamos, al funcionamiento de la economía. Sigue operando como ha operado en los últimos 30 años y por eso sigue produciendo los mismos resultados. Sí, me gustó mucho la frase que dijo el doctor de que la propuesta viene un poco por los males que venía del pasado, ¿verdad? Entonces, yo escuché mucho ese discurso en la reunión que tuvimos hace unas semanas con el presidente. Señalaba el presidente todo el mal ejercicio de poder del pasado, ¿verdad? Y nadie defiende el sistema político del pasado porque creo que es notable y evidente que hubo corrupción, abuso de poder, y entre otros. Y el planteamiento es de que porque otros gobernantes en el pasado irrespetaron normas, retaron los límites en el ejercicio de poder, entonces esto justifica estallar todas las instituciones, crear unos nuevos porque no sirve nada del pasado.
Entonces creo que hay que distinguir entre lo que ha sido un mal ejercicio de poder en el pasado y lo que son instituciones que necesariamente necesitan reforma. Yo creo que de nuestra perspectiva es de que la Constitución está bien, lo que pasa es que no lo han respetado. Las normas democráticas y derechos humanos sirven cuando se cumplan, cuando se respetan. No necesariamente se tiene que reescribirlas, ¿verdad? Claro, cuando fuimos a la reunión de que no íbamos a poder negociar temas al fondo, no tenemos ni competencia para estar negociando. Lo que queríamos hacer es poder llegar, plantear nuestras posiciones, ser escuchado y que el presidente pudiera escucharnos y comprender que nuestras posiciones son racionales y fundamentados muchos en leyes y normas internacionales, y en ese sentido creo que fue exitoso. Logramos llegar a unos acuerdos mínimos, no escritos, muchos lo han señalado, pero de que, por ejemplo, el presidente se comprometió a no perseguir la crítica. Reconoció que ha practicado, en sus propias palabras, una persecución verbal. Y también se comprometió no a usar su micrófono público para atacar a las organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Y se comprometió a mantener espacios de diálogo. Creo que en ese penúltimo de no atacar, yo creo que es notable cambio de tonos del presidente. Se ha visto en los últimos días de esa fecha. Pero es importante reconocer también que el presidente del gobierno, su partido, tiene un ecosistema comunicacional que incluye troles, su propio periódico, un canal de televisión propio, además de los medios oficiales. Entonces, sí se sigue viendo ataques, incluso al cardenal Rosa Chávez. Un titular en el periódico El Diario hace unos días planteaba de que Fusades está a favor de la corrupción. Entonces se continúa un discurso conflictivo, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que el presidente en sí ha bajado un poco. Aquí lo que tenemos ya es una propuesta que difícilmente va a ser modificada. Por ejemplo, ¿por qué 6 años el periodo presidencial? ¿Por qué no 4? Como lo tiene Guatemala, como lo tiene Honduras, como lo tiene Costa Rica. ¿Por qué lo llevamos a 6? ¿Me entiende? Ahí no va a haber una... Me tendría que justificar el vicepresidente. No me puede decir de que es que 6 es mejor. ¿Y por qué no 4? Si tenemos las experiencias de los países vecinos. Estados Unidos tiene un periodo de 4 años, ¿verdad? En Sudamérica varios países tienen 4 años. ¿Por qué 6? ¿Verdad? Que es más fácil llevar también cada 3 años. Vamos a llevar las otras elecciones cada 3 años para que no haya muchas elecciones. ¿Y por qué no le llevamos todo a 4 años? Pues, si el criterio es ahorrarnos elecciones, ¿por qué no le damos todos 4 años? Y modificamos el periodo de los 9 años de los magistrados de la Corte a 8. ¿No era más fácil eso que cambiar todos? Y a eso yo le respondo con las experiencias históricas, ¿verdad? Costa Rica no tiene reelección, tiene cada 4 años y mide el desarrollo humano de los costarricenses. Ahora, yo en lo particular, ¿verdad? Siempre he insistido en que debería, y yo sé que aquí voy contracorriente, pero para que vea que desde ya no me vayan a marcar que soy de los mismos de siempre, ¿verdad? Yo soy de los que están de acuerdo con que hubiese reelección inmediata. Por ejemplo, si tenemos un periodo de 4 años, justamente porque si hay un gobierno que está haciendo bien las cosas, hay que darle la oportunidad, ¿verdad? Como en Estados Unidos hay reelección, ¿verdad? Y si las cosas las hacen bien, la reelección funciona como un mecanismo de rendición de cuentas. Que pone a evaluación a la gestión presidencial a los 4 años, y si la gente considera que lo está haciendo bien, pues le renuevan el mandato. Interesante, viniendo de usted que es muy estudioso en la materia, ¿cree entonces en la reelección inmediata? Sí, pero no en las condiciones que tiene el país actualmente. Hay que seguir analizando cuál es el motivo de la propuesta de reformas. Seguramente ya podemos ver de que habrá dulces, ¿verdad? Cosas que van a complacer a ciertos sectores, pero al fondo, ¿cuál es el Estado que va a dejar constituido y por qué? Yo recuerdo que uno de los integrantes del equipo ad hoc, que era Fabio Castillo,
renunció y terminó diciendo de que el presidente tiene un plan de gobernar 40 años. Si este es el objetivo, creo que hay que tener mucho cautela. Y creo que hay otras propuestas de reformas que hay que analizar también, como por ejemplo la elección del fiscal. Está establecido, bueno, le da un periodo más largo, ¿no? 6 años, que es positivo. Regresando al punto de la elección, también es coincidente con lo que decía Óscar Picardo recientemente en una entrevista, doctor Artiga, con relación al tema de la reelección inmediata. Sí, como le digo, ¿verdad? Yo siempre he sido de esa opinión que debería permitirse, porque eso es un mecanismo de consulta, digamos, a la ciudadanía de si están satisfechos con el que gobierna. Y además, porque sirve como incentivo para que el que gobierna, gobierne bien, para que gane, digamos, otro periodo. En cierta manera, los presidentes que hemos tenido, como no tuvieron ese incentivo, y el actual tampoco lo tiene, de poder ser reelectos, entonces les da igual si hacen bien o no hacen bien las cosas, porque de todas maneras se van, ¿verdad? Entonces ahí digamos, la reelección sirve para eso. Ok, este tema del diálogo es importante. Lo mencionábamos acá con Noah y sin duda alguna creo que esa es parte de lo que viene por delante, una consulta para poder desglosar estos y otros elementos que hemos hablado, doctor. No, es que el tema es, miren, desde las políticas públicas, desde un enfoque de política pública, lo que van a hacer es legitimar una propuesta que ya está hecha. O sea, no va a haber modificación sustantiva a esta propuesta. Ese es el espíritu, esa es digamos, lo que usted ve detrás en este escenario, cómo están las cosas. Es que yo me pongo como un actor político, ¿verdad? Que encuentra un momento propicio para impulsar mis intereses, mi propuesta. Con la correlación, con la correlación de fuerza que dice en la Asamblea Legislativa. Entonces lo que necesito es legitimarla, y la mejor manera de legitimarla es abrir espacios para que opinen otros sobre esto, pero sin modificar sustantivamente lo que estoy proponiendo. Ok, ¿verdad? Interesante. Eso es lo que haría cualquier actor político que quiera tener eficacia política. Digamos, desde una lógica política, el vicepresidente está haciendo lo que tendría que hacer. Entonces tenemos que ver en la Constitución qué garantías hay para mantener un sistema político plural. Ok. Doctor Artiga, gracias por habernos acompañado. Sabemos que su agenda es bastante comprometida, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos tiempo. Gracias por la invitación, Ernesto. No, gracias a usted. Gracias también, gracias por habernos acompañado. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al secretario del equipo ad hoc que estudia este anteproyecto de reformas a la Constitución, al licenciado Adolfo Muñoz. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Estamos aquí a la orden y muy contentos de poder participar y aclarar algunas dudas que puedan existir sobre este proceso. Gracias también al licenciado Marlon Cornejo, también miembro del equipo. Gracias por acompañarnos, Marlon. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días, licenciado Adolfo. Buenos días a la población salvadoreña. Hemos tenido realmente jornadas largas, extenuantes si se quiere, pero sumamente satisfactorias. Nosotros hemos trabajado con la mejor de las intenciones, con la mayor buena fe que pueda existir para hacer esto. De hecho, solo con buena fe. Y pues tenemos el agrado desde la semana pasada, haberle transmitido a la población en general un anteproyecto de reformas. La palabra correcta es esa, es un anteproyecto de reformas. Es decir, no es un documento que ya esté terminado en el sentido de que ya sea definitivo, sino que evidentemente está abierto a cualquier tipo de mejora que pueda hacerse sobre él. Ese es el motivo por el que hemos querido que la población en general se empodere de este documento, que lo haga propio, que sepa que es proveniente de la población y para la población, no de un grupo, no del equipo ad hoc propiamente. Nosotros solo hemos redactado y hemos tratado de sintetizar la visión que la misma población ha tenido para pensar en su futuro.
Recordemos de que la base de estas propuestas ha venido de las consultas abiertas que hemos tenido. Se ha convocado a través no solo del sitio web consulta.sv a toda la población salvadoreña, a toda la ciudadanía en todas partes del mundo, en 25 países. Hemos recibido propuestas de ciudadanos en 25 países alrededor del mundo, aparte de las propuestas recibidas de ciudadanos acá dentro de nuestras fronteras patrias, aparte de las propuestas que hemos recibido también en físico y las reuniones constantes y periódicas de las que todos fuimos testigos con sectores de la sociedad civil, con sectores institucionales. Es decir, solamente no ha colaborado el que no ha querido. Usted mencionó, Marlon, y también, bueno, la pregunta también Adolfo, para Marlon, el término de buena fe, ¿no? Correcto. Y digo esto por el hecho de que, sin duda alguna, estamos hablando de un anteproyecto que estaría prácticamente tocando el ADN de la nación, del Estado de la nación, llamémoslo así. Es correcto. Bueno, de hecho, producto de esa transparencia, de esa convocatoria pública y abierta que existió en el mes de noviembre del año anterior, es que me incorporo a las mesas de trabajo para la redacción del anteproyecto de la propuesta de reforma a la Constitución de la República. Yo soy presidente del Círculo de Abogados Salvadoreños CAS, que es la asociación que congrega la mayor cantidad de abogados en el país. De hecho, está desde 1960 esta asociación. Nos acercamos voluntariamente y se nos permite integrarnos. De hecho, puedo dar fe que en las mesas de trabajo hay una diversidad de personas, de profesionales que colaboraron en la redacción y obviamente en estar complementando todas las propuestas que ciudadanos salvadoreños enviaron. Fueron más de 4,000 propuestas que en este periodo de tiempo se han recibido en el sitio web. ¿Es normal, en este caso, Adolfo, encontrar estas reacciones, este nerviosismo en algunos sectores del país? ¿Es normal? Sí, por supuesto. ¿O es algo típico o atípico? No, obviamente esto no es no es todos los días que hablamos de hacer un cambio, y sobre todo cuando se trata de establecer, entiendo, reformas casi, si no me equivoco, según el dato que tengo acá, 215 de los 272 que tiene la Constitución. Esa prácticamente es una nueva Constitución, si lo vemos desde el punto de vista de lograr ese consenso. Es una mejor Constitución, no es que sea una nueva Constitución. Okay. Las reglas de la Constitución lo que está sufriendo es una reforma, no una abrogación ni tampoco una sustitución. El hecho de que se mencione esa cantidad de propuestas de reforma tiene que ver con que cuando nos comprometimos con este proceso, con el estudio integral de la Constitución, teníamos que hacerlo desde el preámbulo hasta el artículo 274. Es decir, no podíamos nosotros quedarnos con la mera revisión de artículos puntuales, porque corríamos el riesgo, ahí sí, de trastocar aspectos que luego entraran en contradicción. Entonces lo que decidimos fue echarle mano a todo el documento, primero para mejorar su redacción, para dejarla clara. La Constitución no es un documento para los abogados. La Constitución es un documento para la población. A este tema del que estamos hablando esta mañana con ustedes, le antecede también el grito o la postura de muchos sectores que hablaban precisamente que en el país se necesitaba cambiar ciertas cosas. Y que son los mismos que se oponen ahora, porque muchas de las propuestas que acá se han retomado vienen de propuestas ya no tan nuevas, de la década del 2010 al 2020, en la que estos mismos sectores que ahora se ciegan y se cierran a no querer ni siquiera leer, porque pareciera, honestamente, de las críticas que se reciben, lo primero que se percibe es que ni siquiera se han tomado la molestia de leer. Por ejemplo, en el tema de la reelección inmediata, que ya lo aclararon, ya lo aclaró el vicepresidente, que no están hablando de una reelección inmediata, ¿verdad?, como tal, sino llevando a cabo todos los debidos procesos. Están otros elementos que están contemplados en las cláusulas pétreas, ¿verdad? Hablábamos del sistema político, por cierto, ahí está. Territorio, etcétera, etcétera. Sí, no, y ahondando lo que menciona el licenciado Muñoz, es que es una oposición a un anteproyecto de reforma
bueno, por lo menos desde mi punto de vista, visceral, que no tiene ningún sentido, realizado pues de una forma irresponsable, desde el punto de vista que previo, antes a que fuesen colocadas en el sitio web las propuestas que estamos haciendo nosotros, ya existían críticas que este era un proyecto reeleccionista, que estábamos tocando las cláusulas pétreas, que el sistema de gobierno estaba cambiando, que iba a ser retroactiva lo que proponemos en cuanto a las consultas ciudadanas. Entonces, me parece que esas personas que hicieron esas críticas debiesen de pedir una disculpa pública, porque realmente han desinformado a la población. No es así exactamente, porque para eso pone este programa, ¿no? Claro, para todo lo que le estoy mencionando es total y absolutamente falso. No se está proponiendo reelección. Fíjese, no se tocan las cláusulas pétreas. En cuanto a, por ejemplo, las candidaturas no partidarias, esto fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Ahora le hemos dado forma a través de las asociaciones no partidarias con fines políticos. Para poder participar sin un partido político, se debe constituir una asociación no partidaria con fines políticos. Lo que hemos hecho es darle un vehículo a las candidaturas no partidarias. Es decir, hemos respetado y hemos seguido la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Muchas de las posiciones radicales que hemos encontrado en contra del proyecto probablemente devienen de que la forma en que lo estamos realizando es histórica e inédita en nuestro país. Es decir, nunca en la historia de nuestro país se había realizado una consulta de esta magnitud para que la misma gente propusiera las propuestas de reforma a las que la gente aspira. Recordemos que nuestra historia constitucional se define por quebrantamientos en el ejercicio del poder, es decir, a través de golpes de Estado. Todas las constituciones de nuestro país han venido como consecuencia de un golpe de Estado, y ahora es la primera vez en la que se propone un esfuerzo para no tener que romper el Estado constitucional. Ya no debería jamás de existir ni siquiera esa palabra en la historia a futuro de nuestra nación. Y por eso es que el esfuerzo es tener un documento que dure por lo menos un siglo, ¿verdad? Es decir, sentar las bases del futuro, no para esta generación ni para la siguiente, sino para todas las que puedan gozar de los beneficios que acá. Nada de lo que se ha introducido en este nuevo documento es una cosa que nosotros nos hemos inventado. Absolutamente nada. Acá, sobre todo en la parte de los derechos, de la parte dogmática, donde está el catálogo de derechos fundamentales, son garantías en las que en otros países ya se gozan, pero los sectores que promulgan por defender el status quo a través de la desinformación tratan de hacerle creer a la gente que no es en su beneficio. Es absolutamente irónico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pretendemos es heredarle a la población la constitución más garantista de nuestra historia, en la que incluso la población tenga la posibilidad de ser escuchada y consultada. De ahí es de donde vienen las consultas ciudadanas. El plebiscito, el referéndum o el revocatorio de mandato y las consultas ciudadanas. E incluso la iniciativa de ley directa a la población, para que la población pueda llegar directamente a la Asamblea Legislativa e introducir sus iniciativas de ley. Eso es histórico en nuestro país. Hay otros países donde ya se goza de esto, y acá se le quiere hacer creer a la gente que debe de conformarse con migajas. Tenemos 200 años de historia de país en la que a la gente se le ha vendido la idea de que debe de conformarse con migajas, con ir a cuentagotas gozando de ciertos derechos y esperando a que el status quo vigente o los sectores poderosos se rindan ante las reformas que ya son indetenibles. Lo que hace que vivamos constantemente en elección son el ciclo de los 5 años de la presidencia, porque se traslapa con los 3 años de la Asamblea Legislativa. Entonces, al subirle un año más, haría que todos los procesos electorales se realizaran cada 3 años, ¿verdad? Así no tendríamos nosotros que estar eternamente en eventos de esa naturaleza. ¿Se toca el tema económico?
Pero, ¿Desde qué punto de vista de la propiedad privada y todo eso que son aquellos elementos clave? Perdón, pero antes me decía... Antes solamente me faltó hacer una aclaración, porque después ya vemos la desinformación que hay de parte de muchas personas. Solo para aclarar, cuando hablamos de la ampliación del periodo de 6 años, estamos hablando que esto vendría a ser en las elecciones de 2029, porque estamos siguiendo el proceso de reforma constitucional vigente en la Constitución actual. Eso únicamente quería dejarlo en claro. Tiene que aprobarse primero, ratificarse por la siguiente Asamblea Legislativa, si es que así ellos lo tienen a bien, estas reformas para que entren en vigencia y entonces todo el proceso vaya incorporándose. Sobre el tema que también están, y aprovechando, porque vamos a despejando todas las digamos, dudas que hay, el tema de la propiedad privada, el tema del sistema económico y todo esto. El orden económico, lo que se ha hecho es mejorarlo, es decir, se han introducido conceptos dentro del orden económico al respeto íntegro al medio ambiente. Es decir, la propiedad privada sigue siendo una parte esencial, el impulso a la inversión privada sigue siendo esencial en el orden económico, pero en estricto acompañamiento de las reglas que respeten el medio ambiente. Se ha valorado, incluso hemos respetado tanto la voluntad de las personas que han hecho propuestas, que incluso se ha valorado el respeto de la flora y la fauna en el sentido de el interés social que debe de acompañar el respeto a toda vida, a toda forma de vida, y sobre todo la dignidad en cuanto a que todos los seres vivos sean respetados en su integridad. Lo importante tal vez en el orden económico es que estamos tratando de impulsar ya una visión de regulación urbana, ¿verdad? Es decir, hemos visto entrando a la era del antropoceno, ¿verdad? En la que el ser humano, ya no es solo la naturaleza la que afecta al ser humano, sino que ahora el ser humano afecta de manera directa las condiciones de la naturaleza, la necesidad de regular este aspecto que ha sido tan vulnerado en nuestro país. Yo planteaba sobre el tema de las candidaturas independientes. Hay jurisprudencia ya sentada con anticipación, ¿verdad? Corríjanme ustedes un poco los términos, ¿verdad? Pero entiendo de que si hay participación, y decía alguien, a nivel de candidaturas independientes para diputados, ¿por qué no pueden haber para alcaldes y por qué no para presidentes? Y es que de hecho, ya como muy bien lo dice usted, Ernesto, existe jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en ese sentido, que es un derecho político de la población, el sufragio pasivo, en cuanto a poder participar y optar a un cargo público de elección popular por ese medio. Nuestra propuesta de reforma lo dice claramente: el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos. Esta es la propuesta de reforma. Y las asociaciones no partidarias con fines políticos. ¿Esto qué viene a hacer? Estas asociaciones no partidarias con fines políticos van a recoger precisamente aquellas candidaturas no partidarias que ya la Sala de lo Constitucional pues nos heredó. Como les reiteramos nuevamente, no estamos tocando cláusulas pétreas. Esto ya existe en nuestro país vía jurisprudencia. Eso quiero dejarlo de forma muy enfática. Bueno, esto conforme al artículo 72 de esta Constitución, que son los instrumentos para el ejercicio de la participación y representación del pueblo. ¿Quién va a organizar todo esto? Siempre va a ser, en este caso, el Instituto Nacional Electoral. Él va a validar firmas, él va a inscribir, ese instituto va a inscribir lo que son esas asociaciones y va a llevar lo que es su registro. De hecho, la existencia de un tribunal constitucional lo que busca es elevar el nivel incluso de la Sala de lo Constitucional, es decir, darle el rango que realmente se merece. Incluso analizando, para llegar a estas conclusiones, nosotros obviamente no solo estudiamos derecho comparado en la forma en que otros países en la región lo hacen, sino que también fuimos a buscar incluso los documentos de las expresiones de motivos de la actual Constitución, del informe único, en el que se habla, ya en aquel momento se pensaba en que la Sala de lo Constitucional representara un tipo o un nivel de tribunal constitucional, pero eso en la práctica no pudo ser posible porque hubo una sobresaturación. Bueno,
el presidente de los órganos judiciales es al mismo tiempo presidente de la Corte Suprema de Justicia y también simultáneamente presidente de la Sala de lo Constitucional. Y dentro de sus facultades no solo está la de administrar justicia, sino que también ver toda la parte administrativa. Entonces veíamos nosotros la necesidad de separar la parte administrativa de la parte jurisdiccional, que una entidad, que en este caso se le ha denominado el Consejo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, vea la parte administrativa y que la Corte Suprema de Justicia se dedique a lo que le corresponde, que es impartir administrar justicia. Y el Tribunal Constitucional sale de la Corte Suprema de Justicia y se vuelve una entidad independiente con su propia forma de elección. Democratizamos la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, con incluso la participación del colegio, en este caso del colegio de lo que sería el Colegio de Abogados y Notarios, y por supuesto a través de un listado cerrado que se remite y sigue el procedimiento de legitimación ante la Asamblea Legislativa. Pero lo que se busca es la despartidización, precisamente de las personas que ejercen tan elevado nivel que tienen tan elevado nivel de responsabilidad en la toma de decisiones. Ok, el tiempo se me fue y quiero confesarles que me quedo con el sabor a seguir profundizando más, conociendo más, trasladándole las inquietudes de la población o los sectores y que tengamos la oportunidad de ver las aclaraciones oportunas como lo hemos tenido este día en el programa. Así es que creo que vamos a gestionar más adelante, seguir precisamente conociendo más de este anteproyecto, como ustedes muy bien les dicen, porque es un anteproyecto de propuesta de reforma, ¿no? Correcto. Que lo dejamos como tal. Licenciado, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Esperamos haber aclarado algunos de los puntos pues que más en la que la población pues más puede identificarse, y estamos nosotros a la orden para poder asistir. Gracias, licenciado Cornejo, también. Muchísimas gracias, Ernesto, por la oportunidad de poder aclarar a la población todos aquellos aspectos en los cuales tienen duda, e invitarles nuevamente. El sitio web es consultas.sv. Cualquier propuesta, cualquier cambio que ustedes consideren que es necesario, pueden enviarlo a ese sitio y con mucho gusto nosotros lo analizaremos. Este documento está disponible también en el sitio web, ¿verdad? Está en el sitio web de la vicepresidencia. Okay. Ahí pueden descargarlo y nosotros estamos buscando la manera de masificarlo. Se va a seguir con la promoción. Se va a seguir con la masificación del documento. Muchísimas gracias, les agradezco a ambos y qué gusto tenerlos acá esta mañana, día lunes, abriendo precisamente los debates y los análisis pertinentes de temas importantes como lo hemos hecho. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.